Buenos días a todos. Vamos a iniciar en breve esta jornada de SEFAPI. Vamos a dar unos pocos minutos para que se pueda conectar todo el mundo. Y bueno, esperamos un par de minutitos y arrancamos. Bueno, pues vamos a empezar ya. Bienvenidos a todos a esta jornada que hemos podido organizar con la ayuda de FIG Group. Es un tema que yo creo que está más que de actualidad. La verdad es que hemos podido detectar dentro de la asociación pues que hay una inquietud que no es para menos, ¿no? Porque de alguna manera constantemente está saliendo en los medios de comunicación ofertas y presentaciones de ayudas y dineros y pues, cala mucho en la gente que de alguna manera se están perdiendo las oportunidades, ¿no? Parece que todo el mundo está teniendo acceso a multitud de ayudas y nosotros en nuestra empresa particular pues nos estamos encontrando que a nosotros no nos llega. Entonces, claro, eso genera cierta inquietud. Ya en el pasado en ASEFAPI pues habíamos contado con algunos apoyos para este tipo de cuestiones porque entendemos que las empresas están muy centradas en lo que es en el día a día, en gestionar sus compras de materias primas, en gestionar sus ventas con clientes y no pueden dedicar un tiempo que muchas veces es bastante exigente a poder rellenar documentación, cumplir los plazos, exigir todos los requisitos que nos van a pedir, comprobar la responsabilidad que se adquiere a la vez que estás pidiendo una subvención, incurrir en gastos cuando muchas veces pues no sabes qué resultado vas a tener, ¿no? En el sentido de que puedes empezar a invertir dinero pensando que te va a llegar una subvención y al final lo que vas a tener es justamente lo contrario, ¿no? Entonces, por ahí es la importancia que tiene el poder contar con una empresa especializada como FIG Group para que preste este tipo de soporte. La verdad es que es una situación un poco peculiar la que se está dando en los sectores empresariales en general. Todos tenemos la sensación de que no están llegando las ayudas. De hecho, una encuesta reciente que hemos hecho entre los socios de ASEFAPI, el 58% confía poco o nada en tener alguna opción de llegar a algún tipo de fondo de los que se están anunciando, lo cual ya marca bastante la creencia y la actitud ya de inicio, ¿no? O sea, que pocas empresas van a hacer ese movimiento. De hecho, el 41% de los que sí podrían tener un interés en llegar a algún fondo confían en tener la opción de poder optar. Un 23% ya ha tenido alguna experiencia, o sea que hay algunas empresas que ya han podido acceder a alguna información. Y de hecho hay un 36% que directamente tiran la toalla porque están convencidos de que de ninguna de las maneras a ellos les va a llegar ningún dinero. Muchas veces lo que se está ofreciendo por parte de la administración es el tema del kit digital, que parece que está muy en boga. Bueno, pues el kit digital puede ser interesante. Un 30% de las empresas a las que hicimos la encuesta estaba interesada en tener acceso a este kit digital, pero la verdad es que muchos no sabían ni cómo ni por dónde empezar. O sea, podían estar interesados, pero no sabían ni qué requisitos se les va a pedir. Y bueno, al final, pues quizás son proyectos que ni van a arrancar por esta sensación de que no merece la pena el gastar esfuerzos en algo que no va a llegar. Dentro de este panorama, pues nosotros entramos en contacto, comentamos este tema con Bankinter, que es la entidad bancaria con la que nosotros operamos principalmente en ASEFAPI, y nos ofrecieron la posibilidad de llegar a un acuerdo de colaboración en la que no solamente nos ofrecen el soporte y apoyo para los socios de ASEFAPI para facilitar todos los temas financieros que pueden tener los procedimientos, la gestión de las subvenciones y demás, sino que además pues contaban con un apoyo de una entidad especializada en la gestión de subvenciones
que es el caso de FI Group, que tiene bastante experiencia y que ahora cuando les dé paso seguramente pues os puedan explicar en detalle. En cualquier caso, luego al final tendremos un periodo de preguntas por si alguien se queda con alguna duda para que la pueda hacer y en cualquier caso, evidentemente, luego directamente se puede enviar alguna pregunta más particular para ya casos más concretos a FI Group, a las empresas, a las personas que van a hablar para nosotros. Sin más dilación, me voy a ceder. Tenemos hoy a Enrique Blas y a Claudia Marín, de la empresa que os he mencionado, de FI Group, que tenéis en pantalla, que son los que nos van a explicar un poco la situación en la que nos encontramos. Evidentemente, hay una lista muy larga. En la circular en la que os convocábamos, os mandábamos un pequeño resumen de varias páginas, de hecho, de todas las acciones y subvenciones que están abiertas por parte del Ministerio. Las comunidades autónomas además tienen otras, con lo cual sería casi imposible que en una jornada nosotros explicáramos todo lo que hay. Pero bueno, de alguna manera sabéis que también hace poco ha salido el PERTE de economía circular, que eso es una cosa novedosa. Bueno, lo que comentamos al principio, ¿no? Puede parecer que hay miles de millones y nosotros los estamos viendo pasar y no tenemos opción de llegar a ninguno de ellos. En cualquier caso, vamos a escuchar lo que nos tienen que contar y seguramente para vuestra preocupación concreta, ahí ya tendréis que hacer un contacto directo para que vean de qué manera os pueden ayudar. Sin más dilación, le cedo la palabra a Enrique Blas, que creo que es el primero que va a intervenir. Eso es. Adelante. Pues muchísimas gracias, José Luis, y a todos los asistentes por el tiempo que vais a dedicar hoy a la jornada. Vamos a intentar ser lo más concisos y claros posible. De todas las ayudas que comentaba antes José Luis, que es una gran amalgama de ayudas, vamos a centrarnos y sobre todo Claudia va a centrarse en aquellas que tienen el marco de protección ambiental, ¿vale? Y que son muy significativas para vuestro sector. Yo por mi parte voy a ser breve. En 3 diapositivas os vamos a presentar quiénes somos en FI Group y más tarde Claudia se va a meter más en harina para tratar estas convocatorias. Como digo, muy rápidamente y de manera muy ejecutiva. Nosotros, FI Group, somos una consultora multinacional que estamos actualmente en 13 países con 40 oficinas, alrededor de 2.200 empleados, de los cuales unos 700 estamos aquí en España. En España tenemos oficinas centrales en Barcelona, Madrid y delegaciones en Bilbao, Palma, Sevilla o Valencia. ¿Vale? Si puedes pasar, Martí, a la siguiente. ¿A qué nos dedicamos? Muy rápido. Somos una consultora muy de nicho. Es verdad que somos mucha gente, pero estamos muy focalizados en optimizar los gastos de I+D+I mediante herramientas de financiación pública. Esas herramientas son muchas y muy diversas. Y lo que nosotros nos encargamos es de poder hacer llegar estos fondos públicos mediante estas herramientas a las empresas que realicéis proyectos de I+D+I, de sostenibilidad o de inversión verde. ¿Vale? Estas herramientas, pues las conocidas deducciones fiscales, las bonificaciones al personal investigador, ayudas nacionales o internacionales. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en la parte, en la segunda caja, ¿no? En el eje de ayudas, donde vamos a trabajar sobre todo las ayudas con foco Next Generation dentro del marco de la protección ambiental. ¿Vale? Y luego, pues hay, como sabéis, otro tipo de ventajas o de herramientas fiscales como Tax Lease, Patent Box, etcétera. Sobre todo que os suene, ¿no? Que es verdad que lo que más de moda está son las ayudas Next Generation, pero que existen otras palancas que ya hablaríamos en su momento, deducciones fiscales o Patent Box, por ejemplo, que pueden también ayudar a financiar vuestro proyecto con financiación pública. Bueno, en esta diapositiva una referencia rápida con las asociaciones o las principales referencias de las asociaciones que trabajamos a nivel nacional. Estamos divididos por sectores, entre transporte, automoción, energía, industria, etcétera. Y para que veáis un poco, qué relaciones más allá de ASEFAPI tenemos con otros colectivos sectoriales, de alguna manera. Y finalmente, como a modo de pequeña introducción, unas pequeñas credenciales dentro de lo que son las ayudas de la rama de descarbonización por año que hemos ido trabajando desde FI Group. Empezamos desde abajo hasta arriba, desde el 2019 al 2022, pues varias convocatorias presentadas en IDAE dentro de la rama de eficiencia energética,
con 43 proyectos, 98% de tasa de éxito. Si pasamos a 2020, trabajamos el IDAE en las 3 ramas que se comentan ahí, la parte industrial, las renovables y la del PRE. En total, casi unos 100 más de 100 proyectos que trabajamos en el 2020. En el 21 abrimos también la parte de autoconsumo y movilidad, donde, pues bueno, pues si podéis, si vais sumando un poco los proyectos, pues casi 160 proyectos, 170 proyectos que presentamos en el 2021 dentro de la parte de descarbonización del IDAE. Y finalmente, la última referencia del 2022, pues ahí veis, ¿no? 305 proyectos presentados con un presupuesto de 836 millones, una ayuda solicitada de 274 millones y de esas 148 millones de euros presentadas en proyectos de hidrógeno. Simplemente esto, para que veáis un poco las credenciales dentro de todo lo que os he comentado, foco en protección ambiental y descarbonización. Y sin más, yo no quería tampoco tener mucho más tiempo, simplemente que nos conozcáis, grandes números, y ahora Claudia os va a presentar más detalladamente, pues bueno, estas líneas de trabajo dentro de lo que de las líneas que pueden directamente afectar a vosotros dentro del Next Generation. Así que muchísimas gracias y Claudia, te cedo la palabra. Gracias, Enrique. Bueno, buenos días a todos. Quería hacer primero de todo un punto sobre las ayudas públicas para que todos vayamos con la misma visión, ¿vale? En un principio, las ayudas públicas no se pueden dar a todos los proyectos. Es decir, existe un listado donde se especifican distintas tipologías de proyectos en las que sí es posible o es legal que en este caso se puedan dar ayudas públicas y las empresas o entidades se puedan beneficiar de ellas, ¿vale? Entonces, la protección ambiental es una de las grandes patas, de las grandes tipologías de proyectos que se consideran dentro de este listado. En el caso de las conversaciones que tuvimos con ASEFAPI, el principal core o la principal razón por la que quisimos realizar este webinar fue por la próxima apertura de la primera convocatoria a nivel nacional de la financiación de proyectos de economía circular. No había habido hasta ahora ninguna convocatoria relacionada a nivel nacional con proyectos de economía circular y con esta cuantía de dotación, ¿no?, que veremos a continuación. En este caso, la línea que vamos a presentar y que se publicó la semana pasada pertenece al PERTE de economía circular, como antes nos ha comentado Luis. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, además de presentar esta línea, que es realmente el core principal del proyecto, del webinar, vamos también a incidir en otras convocatorias que están más enfocadas a toda la parte de descarbonización, pues en el caso de eficiencia energética o energías renovables, que también pueden ser interesantes para vuestro sector. Entonces, sin más dilación, os voy a comenzar a presentar la convocatoria principal, ¿vale?, que es, pues, dentro de la estructura del PERTE de economía circular, la línea transversal. Como veis en esta diapositiva, el PERTE de economía circular se ha estructurado en 2 líneas principales. Con una dotación total de 492 millones de euros, lo que se ha hecho es dividir la línea de acción 1, que es una línea que va sobre todo enfocada a los 3 sectores que se han analizado dentro de la economía española que necesitan, pues, la inversión de proyectos relacionados con la economía circular. Estos son el sector del textil y moda, que pues tendrá 4 convocatorias con un total de 100 millones de euros, pues sobre todo enfocado a la jerarquía de residuos, reducción de materia prima, reutilización de productos, materiales, etcétera. Luego también tenemos el sector de la producción de plásticos, que no únicamente va dirigido a las industrias de fabricación de plásticos, sino a toda la cadena de valor que pueda tener relación con esta producción, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, las industrias alimentarias o en este caso, pues por ejemplo, todo lo que es el reciclado químico de los plásticos también estaría dentro de estas convocatorias. Y luego también, por último, tenemos todos los equipos que generan energía renovable, ¿vale? En este caso se centran en las 3 tecnologías que veis aquí, que son los paneles solares, los aerogeneradores y las baterías, que pueden ser tanto vehículo eléctrico como almacenamiento de energía habitual, ¿no? Entonces, estas convocatorias
van a publicarse en 2023. La convocatoria que tenemos ahora mismo abierta es la línea de acción 2 y en la que nos vamos a centrar, que son es una convocatoria dotada con 192 millones de euros, ¿vale? Una gran cantidad de presupuesto que va sobre todo dirigida a los procesos productivos, a la industria manufacturera, ¿vale? No se ciñe o no se exige un CNAE de industria manufacturera, pero sí que en la convocatoria se menciona que existen unos CNAEs prioritarios, por los cuales se van a tener en cuenta en el momento de la oportunidad que es recibir estos fondos, por lo cual dentro de estos CNAEs prioritarios que van a recibir más puntuación sobre el resto está el CNAE de industria química, por lo cual es bastante interesante para vuestro sector en este caso. A continuación vamos a presentar cuáles son pues, las características básicas de esta ayuda, que he visto que hay empresas que sí que estáis pues habituadas, ¿no?, a presentar convocatorias o habéis tenido casos de éxito, pero entiendo que habrá empresas que no sepáis cómo se articulan o de dónde vienen los requisitos de las ayudas públicas, por lo cual vamos a empezar desde el principio. ¿Vale? En este caso, lo que hemos comentado, la dotación son 192 millones de euros y en la convocatoria se especifica una ayuda mínima a recibir, es decir, todos los proyectos que no reciban al menos 150.000 euros no podrán ser subvencionados a través de este instrumento, ¿vale? ¿Cómo se va a calcular la ayuda que va a recibir cada empresa? Pues a través del tamaño de empresa y sobre todo de la tipología de proyecto que se vaya a presentar, ¿vale? Esto lo veremos a continuación, pero bueno, que sepáis que existe esta limitación. La apertura de esta convocatoria, como hemos comentado, fue el 7 de diciembre, la semana pasada, y se ha especificado el cierre de la convocatoria el 23 de enero de 2023. ¿Vale? Desde FEI Group estamos luchando para que se pueda pues, abrir esta fecha límite de cierre, ¿vale? Que en este caso pues estamos intentando que sea no 45 días naturales como está previsto, sino que pueda ampliar hasta 60, puesto que, como sabéis, estamos en fechas complicadas, llega pues, el cierre pues, por las fechas de vacaciones de Navidad, entonces estamos un poco preocupados porque no se puedan presentar expedientes de calidad a esta convocatoria, por lo cual vamos a intentar alegar para que se amplíe esta fecha de cierre. Los puntos claves de esta convocatoria, ¿vale? Como sabéis, existen pues, distintos reglamentos por los cuales se rigen las convocatorias dentro del panorama europeo y nacional, ¿vale? En este caso nos aplicará el reglamento 651 y después veremos para qué sirve, ¿vale? Pero este reglamento básicamente es el que regula casi todas las ayudas dentro de lo que es el Next Generation, ¿vale? Luego, a partir de aquí, ¿cómo son o qué características específicas tiene esta convocatoria? Vais a recibir una subvención a fondo perdido en totalidad, es decir, no habrá parte de préstamo, todo el dinero que se reciba es neto, no vais a tener que devolver nada. Luego, es en concurrencia competitiva, ¿qué quiere decir? Que se va bueno, que todas las empresas que tengan proyectos van a aplicar a esta convocatoria y habrán, bueno, de hecho ya están especificados dentro de las bases reguladoras ciertos criterios de evaluación de los proyectos. Entonces, cada proyecto tendrá una nota respecto a estos criterios y se va a evaluar dentro de la convocatoria. Se hace una especie de ranking con los proyectos que tengan más puntuación y cuando se acaba la dotación, estos 192 millones, todos los proyectos que quedan por debajo de esa nota de corte no son subvencionados, por lo cual es muy importante que cuando se identifique el proyecto se evalúen estos criterios y pues siempre estemos por encima, ¿no?, de un valor, pues si en este caso son 100 puntos, intentar estar por encima de los 60 puntos, ¿vale? Porque esto lo que va a hacer es pues que tener más oportunidad para poder recibir estos fondos. El efecto incentivador. El efecto incentivador existe en casi todas las ayudas públicas que conocemos al uso, ¿vale? Significa que todos los proyectos que hayan empezado
Empezar quiere decir que se haya firmado un contrato o que se haya empezado ya con la ejecución del proyecto, no podrán recibir la financiación. ¿Por qué? Porque en este caso el Ministerio o el organismo gestor entiende que no se necesita esta ayuda para poder ejecutar el proyecto. Por lo cual, todos los proyectos identificados tendrán que ser pues, a partir del 23 de enero, o sea, con fecha de ejecución a partir del 23 de enero de 2023. ¿Vale? En el caso de que se abra esta fecha de cierre, pues será otra. Luego, beneficiarios de esta convocatoria. ¿Vale? Esta convocatoria, como hemos comentado, es específica para la industria, ¿vale? Pero las entidades que se pueden presentar son empresas, también se puede ir en forma de agrupación y luego también se pueden presentar las entidades de economía sociales, es decir, las cooperativas, ¿vale? Pero siempre enfocándolo a la parte industrial. Un punto muy importante de esta convocatoria y de todas las convocatorias de protección ambiental es que solo se van a financiar los proyectos no que se vayan a adecuar a la normativa o que estén por debajo de la normativa, sino todos aquellos proyectos que se entienda que van a estar o van a situar la empresa por encima de los niveles mínimos que exige pues, la normativa de la Unión Europea en específico o pues, en el caso de las mejores técnicas disponibles que aplique en cada sector o proceso productivo. ¿Vale? Luego veremos más en detalle la tipología de proyectos, que me lo dejo un poco para luego para comentar. Además de los beneficiarios que hemos comentado, comentar que solo por entidad se puede presentar 2 expedientes, ¿vale? Y que no se puede dividir un proyecto en 2 expedientes distintos. Ahora veremos un poco el por qué vienen todas estas especificaciones. Además, podrá establecerse un pago anticipado, o sea, se podrá pedir un anticipo de la ayuda. El porcentaje de intensidad de ayuda, ¿vale? Esto es importante. Que lo tengáis en cuenta. Habrá distintos porcentajes de ayuda según el proyecto del que estemos hablando, ¿vale? En el caso de proyectos de inversión en equipos, es decir, compra de equipos pues dentro de vuestros procesos industriales, tendremos 2 categorías. Si vais a tratar residuos, o sea, si vuestro proyecto tiene que ver con residuos propios, en este caso se va a regular por el artículo 36 del reglamento 651 que hemos comentado antes, ¿vale? Que es donde se describen pues, las características de este tipo de proyectos y las intensidades de ayuda. Entonces, este artículo lo que nos dice es que las empresas, según el tamaño de empresa, podrán recibir un 40, 50 o 60% de intensidad de ayuda a fondo perdido. ¿Vale? Sé que estamos hablando de porcentajes de ayuda bastante elevados en comparación pues, con otras convocatorias que conocemos. ¿Vale? Es decir, este, por ejemplo, es el porcentaje máximo que vais a poder recibir en ninguna ayuda, en el caso de proyectos en inversión con residuos propios. Luego también tenemos la posibilidad de que estos proyectos de inversión en equipos, etcétera, vayan dirigidos a recoger residuos de terceros. En este caso, pues estaríamos contemplando un 35, 45 y 55% de intensidad de ayuda. Luego tenemos los proyectos que se identifiquen como proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad, ¿vale? En este caso tendremos entre un 25 y 50% de intensidad de ayuda independientemente del tamaño de empresa que se presente. Y luego tenemos los proyectos de innovación en materia de procesos, ¿vale? Es decir, todos los proyectos que sean pues, de digitalización, pues, plataformas en este caso, de trazabilidad de datos para la gestión de residuos, etcétera, ¿vale? Luego veremos en más detalle estas tipologías de proyectos. En este caso sí que depende otra vez del tamaño de empresa y tendremos entre un 15 y un 50% de ayuda a recibir a fondo perdido. Vamos a pasar ahora a comentar más en detalle las tipologías de proyectos. Una vez identificado el artículo por el que se regula y la intensidad de ayuda, tenemos que además definir que nuestro proyecto va a estar encarado en alguna de estas 4 tipologías de proyecto, ¿vale? Son 2 calificaciones distintas. Si es inversión, pues ya sabemos, ¿no? 36 o 47 con estas intensidades de ayuda y luego si es I+D también pueden aplicar a cualquier tipo de estas tipologías de proyectos que vamos a presentar ahora, ¿vale? La primera tipología es la reducción de consumo de materias primas vírgenes. En este caso, ¿cómo se puede reducir este
consumo de materias primas vírgenes a través del uso de subproductos, tanto sean subproductos que vengan directamente de tu proceso productivo o de otro proceso productivo, de otra industria, ¿vale? Luego también el uso de materiales procedentes de residuos y la remanufactura de productos, ¿vale? Cabe destacar que recordemos que todas estas categorías de tipologías de proyectos, además, tenemos que tener en cuenta que deben ir, los proyectos deben ir más allá del estado actual de la técnica o de la normativa que aplica el sector, ¿vale? No pueden ser proyectos que actualmente pues no exista una innovación o que se intenten adecuar a la normativa vigente actualmente. Luego tenemos los proyectos de ecodiseño, ¿vale? Que en este caso pues tenemos la posibilidad de presentar proyectos para el aumento de vida útil de los productos, para el incremento de la reparabilidad, luego para cambios hacia productos que sean más reutilizables. Luego tenemos toda la mejora de la reciclabilidad de los productos, la sustitución de sustancias peligrosas. Y luego también tenemos los cambios hacia modelos de consumo basados en servicios de digitalización, ¿vale? Que este punto pues quedaría un poco más fuera de vuestro scope, pero que también lo tengáis en cuenta. Luego, además, tenemos los proyectos que van dirigidos a la gestión de residuos, ¿vale? Aquí, sobre todo, hay que tener en cuenta que se excluye la valorización energética, ¿vale? Es decir, una valorización energética ya no entra en lo que se considera como economía circular dentro de las ayudas públicas. Y además también, para que lo sepáis, existen otras convocatorias que pueden incentivar o que pueden subvencionar proyectos para la producción de biocombustibles. Vale, en este caso, ¿cómo podemos o qué proyectos pueden entrar dentro de esta tipología de proyectos? Tenemos pues, los sistemas e infraestructuras de tratamiento de residuos, ¿vale? Sobre todo, no puede ser, o sea, no podemos presentar un proyecto de aumento de la gestión de residuos habitual que tenéis ahora mismo en vuestras industrias, sino que deberá presentar una mejora dentro de la calidad, ¿no? del producto reciclado final o la optimización de esta gestión. ¿Vale? Y luego también además tenemos pues todos esos sistemas e infraestructuras que impulsen la preparación para la reutilización de estos residuos. Y por último, la última pata de este proyecto, perdonad que se me ha ido la presentación. En este caso tenemos la pata de digitalización, ¿vale? En este caso, dentro de la digitalización, tenemos proyectos que van a contribuir sobre todo pues, en la transformación digital de las industrias, en este caso pues, de la industria manufacturera. ¿Vale? Tenemos pues, todas las plataformas que sean de trazabilidad de productos y gestión de residuos, ¿vale? Sobre todo también pues, todos los nuevos modelos de negocio que favorecen y que se basan dentro de la digitalización para obtener la servitización en vez de la producción, que eso también igual está fuera de vuestro scope, pero luego también pues tenemos las plataformas para servicios de retorno, ¿no? Y también pues el uso de la tecnología de impresión 3D que también quedaría un poco fuera de vuestros proyectos potenciales. En concreto, para que tengáis también visión, todos los proyectos que se presenten tendrán un límite de ayuda máxima, ¿vale? En el caso de las tres tipologías anteriores, tenemos 10 millones de euros como ayuda máxima a recibir. En el caso de los proyectos de la tipología D de digitalización, tenemos hasta 5 millones, ¿vale? Bajando un poco pues este límite de ayuda. Para que nos quede claro y un poco englobando todo lo que hemos comentado, ¿vale? Tenemos las 4 tipologías de ayudas, perdón, de proyectos que se pueden subvencionar a través de esta convocatoria, ¿vale? Y luego tenemos la clasificación de estos proyectos según sean de inversión en equipos, de I+D o luego los que son de digitalización. ¿Vale? Entonces, tenemos que dentro de las 3 primeras tipologías de proyectos pueden ser tanto proyectos de inversión en equipos como proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental. Y por último, en la última pata, que los proyectos de digitalización y trazabilidad de residuos y materiales son los proyectos estos de innovación en materia de procesos, ¿vale? ¿Por qué se diferencia esta última pata? Porque en este caso, esta tipología de proyectos puede tener un pequeño pues, requisito que hay que cumplir, ¿vale? En el caso de que se quieran presentar grandes empresas a esta tipología de proyecto, tendrán que ir en forma de agrupación, ¿vale? Siempre y cuando además participe una pyme,
¿vale? Y este es un punto pues, que también se tendrá que considerar. En el caso de que se quiera presentar una pyme, no hay ningún problema, se puede presentar de forma individual. ¿Cuáles son los requisitos bueno, más importantes o que nosotros hemos considerado más importantes cuando hemos estado definiendo e identificando proyectos de varias empresas, ¿vale? Una es el diagnóstico técnico, es decir, que se encuadre pues tanto por la parte de la tipología de proyecto como por la clasificación de inversión en equipos I+D o innovación en materia de procesos. Y luego bueno, también el corte de evaluación de criterios que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que estén pues, por encima de esos 60 puntos que hemos comentado, pues porque habrá mucha competencia dentro de esta convocatoria. Se esperan, desde el MITECO se ha dicho que se esperan 1000 expedientes. Yo creo que esta tasa va a bajar, puesto que estamos en fechas muy complicadas, pero sí que es cierto que es pues, evidente que va a haber mucha competencia. Y luego también un requisito que se nos identifica dentro de las bases reguladoras es que las empresas que se vayan a presentar tienen que tener una experiencia mínima de 1 año en su CENAE, ¿vale? En el CENAE de la actividad. No tiene por qué ser la del grupo principal, sino de la actividad que se desarrolle el proyecto en cuestión. Vale, vamos a pasar a los costes subvencionables, que también es interesante, ¿vale? Para que lo sepáis, dentro de los proyectos, en todas las convocatorias, ¿vale? Se identifican distintos costes subvencionables, es decir, no te subvencionan lo mismo en un proyecto de inversión en compra de equipos, que es lo que vamos a ver ahora, que en un proyecto de I+D. Son costes totalmente distintos, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que se subvenciona dentro de los proyectos de inversión en equipos? Que yo creo que son los más interesantes porque realmente son presupuestos muy elevados. En este caso, lo que se subvenciona son el contrato de nuevo personal que esté específicamente contratado para este proyecto. Luego, todo lo que son subcontrataciones, es decir, pues la ingeniería, la obra civil, etcétera, en este caso estará limitado a un 50% del presupuesto total del proyecto, ¿vale? Pero luego lo podemos rellenar, o sea, ese 50% que falta, con toda la compra de equipos, software, aparatos, instalaciones, etcétera, ¿vale? La obra civil, además de tener esa limitación del 50% de subcontratación, tiene un límite de 600 euros por metro cuadrado, ¿vale? En el caso de la compra de equipos no hay límite, solo el de la intensidad de ayuda que hemos comentado anteriormente. También hay otros gastos, ¿no? Como el de arrendamiento de instalaciones, pues todas las inversiones en activos vinculado a la transferencia tecnológica. Luego también es una de las primeras convocatorias que pues acepta activos fijos de segunda mano. Evidentemente tienen que cumplir unos requisitos. Y luego también pues material fungible, todo lo que sea comunicación de las acciones de comunicación del proyecto, y además otros costes que sean necesarios para la ejecución del proyecto, ¿vale? Una también característica importante de esta convocatoria es que normalmente todas estas oportunidades de financiación se nos pide que, dentro de lo que es el expediente se presenten 3 ofertas de competencia, no solamente la que tú vas a escoger como elegible, o sea, con la que tú vas a ejecutar, sino 2 ofertas más para pues que el Ministerio vea que se ha hecho una comparación de todas las ofertas que están dentro del mercado y que la empresa ha escogido aquella mejor técnicamente y más económica, ¿vale? Pues en este caso, estas ofertas de competencia nos las dejan presentar en justificación, hecho que nos va a facilitar mucho más el trámite de la presentación de la ayuda. Luego, además, tenemos otros costes vinculados a los proyectos de I+D, ¿vale? Que en este caso, ¿qué tenemos? Pues el coste de la investigación contractual, es decir, pues todos los conocimientos patentes de fuentes externas. Luego tenemos los costes de personal, de investigadores y técnicos, que además solo estén contratados específicamente por el proyecto, es decir, no podemos subvencionar horas de personal que ya estén contratados en la empresa, sino que se tendría que rescindir el contrato y volver a presentar un contrato a esta persona específicamente para el proyecto, donde se especifique pues, las tareas que tienen dentro de este proyecto que se subvenciona.
¿vale? Y luego tenemos pues, la parte de instrumental y material dedicado al proyecto, que en este caso pues, es la amortización, y luego para la parte del arrendamiento de edificios, etcétera, tenemos pues diferentes también tipologías. Si es I+D, pues tenemos los costes de amortización que se identifiquen dentro de la duración del proyecto, y si es innovación, todo el periodo de tiempo que se utilice pues esta plataforma en concreto que se subvenciona en el proyecto, ¿vale? Luego también os he marcado las intensidades de ayuda pues por tipología de proyecto para que también lo tengáis. Esta presentación os la vamos a facilitar porque sí que es muchísima información de golpe, pero queríamos que lo tuvierais todo pues, bien reflejado. Y luego también comentaros que si se presentan proyectos de I+D, es decir, de investigación industrial o desarrollo experimental, es necesario que se certifiquen con una entidad acreditada para que esta entidad acreditada certifique que estamos delante de un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental, ¿vale? Que esto tendrá un coste extra. Luego, aquí podéis ver todo el presupuesto desglosado de cada una de las tipologías de proyectos, también lo vais a tener. Y luego, en este caso, aquí terminaríamos la presentación de esta ayuda. Cualquier pregunta, cualquier duda que os vaya surgiendo, lo podéis ir pues, especificando en el chat que tenéis dentro de la plataforma. Y ahora lo que pasaríamos es hacer un repaso muy rápido. No me voy a meter en todas las ayudas del sector energético porque son muchas, pero sí las más importantes y las que nosotros trabajamos más en concreto, y que, bueno, como habéis visto en la slide que ha presentado mi compañero Enrique, pues tenemos una alta tasa de éxito y muchos proyectos presentados cada año. Bueno, y cada año, pues en este caso presentamos más, ¿vale? Para los proyectos de eficiencia energética, ¿vale? Tenemos abiertas todo el año. No las he indicado aquí porque es una convocatoria que nosotros trabajamos constantemente durante todo el año, ¿vale? Se va ampliando la dotación según se van acabando los fondos de las comunidades autónomas, porque estas convocatorias están, las han bajado a la gestión por comunidad autónoma, y en este caso pues son proyectos que lo que te subvencionas es la sustitución o la incorporación de equipos para la eficiencia energética dentro de tu proceso industrial. ¿Vale? Entonces, cualquier tipo de inversión que vaya relacionada y que consiga pues, reducir estos gases de efecto, de esa eficiencia energética, serían subvencionables. Nosotros pues hacemos una buena identificación, tenemos muchas herramientas, muchos expertos. De hecho, tenemos, mis compañeros, casi todos mis compañeros son exevaluadores del IDAE, que el IDAE es pues, un departamento dentro del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, que es el que gestiona todas las ayudas relacionadas con la eficiencia energética y las energías renovables, ¿vale? Todo el sector energético. Luego, la otra parte del MITECO es quien gestiona, por ejemplo, el PERTE de economía circular, para que tengáis esta visión. ¿Vale? En este caso, además de las ayudas de eficiencia energética, tenemos ayudas en energías renovables, que como veis aquí tenemos pues, una convocatoria que va a abrir en breves para las ayudas, para las energías renovables, tanto térmicas como eléctricas, para la industria, dotada con 55 millones de euros, que ya salieron hace 2 años y fue una convocatoria bastante exitosa. Luego tenemos los proyectos de desarrollo de redes de calor y frío, o más conocido como district heating, que cerró hace un mes, igual que la de los proyectos para instalaciones de biogás, pero que está pensado que tenga otra convocatoria este próximo año, por lo cual también son bastante interesantes. Presentamos bastantes proyectos y son convocatorias que realmente tienen una intensidad de ayuda también muy alta, como las que hemos visto anteriormente en la convocatoria del PERTE de economía circular. Luego, ahora mismo, actualmente tenemos abierta la ayuda de repotenciación y mejores renovación. Aquí, en este caso, esta convocatoria no está tan centrada en vuestro sector, pero bueno, que también sepáis que existe la convocatoria de repowering, que igual ya la conocéis muchos, y luego la de programas para la demostración de energías renovables en marinas, ¿vale? Que en este caso pues tampoco vienen mucho a caso con vuestro sector, pero bueno, para que también las tengáis identificadas, ¿vale? Además, dentro de
de las próximas convocatorias que se van a abrir tenemos todas aquellas relacionadas con almacenamiento energético, ¿vale? En este caso, que a vosotros os puedan interesar, están las ayudas para proyectos innovadores para el almacenamiento de hibridación con plantas renovables y luego también pues este almacenamiento, pero en el caso del vertido directamente a red eléctrica. Y luego tenemos además proyectos para pues, el apoyo de la cadena de valor de los IPCEI. Y luego tenemos móviles singulares 3, que en este caso va a ser una convocatoria que va a abrir pues el año que viene, que también son proyectos para la innovación en la movilidad eléctrica, que bueno, que directamente tampoco os afecta, pero que pueden ser también muy potentes. Y luego el PERTE de descarbonización en la industria. Este PERTE también va a ser un PERTE como por ejemplo el de economía circular, que va a tener varias convocatorias. El presupuesto todavía está en definición, pero se estiman unos 2.900 millones de euros. Es un PERTE que va a tener muchísimas convocatorias que van a subvencionar ayudas para la reducción de gases de efecto invernadero, por lo cual también van a ser muy interesantes y sobre todo pues teniendo en cuenta la definición del presupuesto, ¿no? 2.900 millones de euros es muchísimo. Y luego también es posible que os interese el PERTE naval, que es una convocatoria un poco más complicada que el PERTE de economía circular y de descarbonización, porque en este caso hay que ir de manera obligatoria en forma de agrupación, pero en este caso nosotros dentro de la casa estamos seleccionando un proyecto dentro de este PERTE naval, ¿vale? Que básicamente pues es muchos proyectos tanto de eficiencia energética como de I+D en las cuales la industria química podría tener un valor relevante, por lo cual también es interesante si estáis interesados en participar en un consorcio de una agrupación, eso sí. Y por mi parte quedaría ya todo explicado. Así que muchísimas gracias por poder asistir a este webinar y no sé si José Luis quiere terminar con unas palabras. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Ha sido muy interesante. Vamos a dar ahora la oportunidad también, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y yo, en cualquier caso, por abrir un poquito el fuego, en el sentido de que has comentado el tema de los PERTES, además de vosotros ayudar lo que es el desarrollo de la presentación de los distintos proyectos, cabe la posibilidad también de que seáis proactivos en el sentido de que, por ejemplo, si estáis desarrollando un PERTE de marino, pero hace falta un partícipe que facilite la pintura para el barco, por ejemplo, alguna cosa así, vosotros también os dirigiríais a los socios de ASEFAFI para solicitar este tipo de ayuda, o cómo funcionaría en ese caso. ¿Detectáis qué necesidades pueden faltar y buscáis esos interlocutores? Sí, eso es. De hecho, nosotros con Bankinter lo que hacemos es pues enviarles las necesidades que tenemos dentro del proyecto Tractor, pues en este caso del PERTE naval, con pues, los escenarios específicos o la tipología de proyectos específicos y ellos lo que hacen es ponerse en contacto directo con las empresas que ellos filtran, ¿no? Pues que tienen estos requisitos que nosotros necesitamos. En este caso podemos hacer la misma metodología con vosotros. Nosotros, José Luis, os pasamos pues estos requisitos que ahora mismo tenemos abiertas entre el PERTE del proyecto Tractor del PERTE naval y hacemos pues la misma ejecución. Vosotros identificáis qué empresas podrían ser interesantes y nosotros nos reunimos con ellos y hacemos una identificación de proyectos que podrían ser pues subvencionables dentro de esta agrupación. Bien, bueno, a nosotros nos interesaría lo que tuviera una necesidad de pinturas o tintas de imprimir, ¿no? Que son los que agrupamos nosotros, ¿no? Y eso podía, sí, podíamos yo creo que pasarlo a los socios porque seguro que podía haber algún interesado. Estupendo. Creo, Enrique, no sé si lo has comentado suficientemente, lo habéis, el tema de la importancia que tiene que vosotros trabajáis a resultados, ¿no? La cuestión de que esto no sé si lo has incidido suficientemente. No. Pero de hecho, no lo he comentado así. Creo que es importante que también lo comentéis cómo funcionáis en caso de que... Porque, claro, evidentemente, todos estos proyectos, teniendo en cuenta de que vosotros vais a invertir una cantidad de recursos y demás, tenéis que hacer un análisis de lo que se os plantea antes de asumir un proyecto, evidentemente, ¿no? Porque también vuestro tiempo pues tiene un coste, ¿no? Si quieres comentar algo de esto.
Sí, perfecto. Efectivamente, para nosotros es muy importante la primera fase de diagnóstico técnico, totalmente, por llamarlo rápidamente, totalmente gratuito, porque a nosotros lo que nos interesa es identificar bien el proyecto para luego, bueno, pues no tener que hacer pérdidas de tiempo a la empresa ni al resto de participantes, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante este diagnóstico técnico, unas horas de consultoría que nosotros ponemos para que aquellos proyectos que están más o menos aterrizados, con una inversión ya programada, con una temática programada, con un personal programado, algo que esté ya más o menos consolidado, pues bueno, que nos puedan consultar o a Claudia y a mí con los correos que aparecen aquí en el chat directamente sobre si su proyecto es financiable. Y a partir de ahí, si vemos que realmente es un proyecto interesante para cualquiera de las convocatorias que ha comentado Claudia o para cualquier otro incentivo, lo que nosotros hacemos es ya pues pasar a nivel comercial, como tú bien decías, José Luis, nosotros trabajamos en el 98% de los casos, trabajamos a éxito. Es decir, que hasta que la ayuda o la deducción o la bonificación no sea consumada, por decirlo de alguna manera, nosotros no nos remuneramos nada. Siempre es un porcentaje de un fee a éxito de la ayuda o del incentivo conseguido. Es verdad que hay un asterisco aquí, que es un pequeño asterisco, que es que hay algunas convocatorias concretas de ayudas que sí que tenemos un pequeño fijo, que le llamamos, bueno, hablando también transparentemente, un pequeño fijo disuasorio que le llamamos para, bueno, pues realmente que todo el mundo esté convencido de que vamos a por la ayuda y realmente no va a haber luego ningún problema, porque nos ha pasado alguna vez, bueno, pues que se presenta la ayuda, se concede y luego pues se rechaza la ayuda por parte de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues que haya un pequeño compromiso por todas partes, pero bueno, que es, como digo, un pequeño fijo disuasorio. Pero en el 98% de los casos, efectivamente, nosotros trabajamos a éxito, siempre y cuando hayamos pasado el primer corte el diagnóstico técnico, ya hemos visto que el proyecto realmente tiene interés por temática, por presupuesto, por dedicación, etcétera. ¿Vale? Bien, aquí cabe también recordar que dentro del acuerdo que tenemos, incluso Bankinter puede facilitar adelantos financieros en el caso de algunos proyectos que analizar, ¿no? En caso a caso, ¿no? En caso de que haya que hacer algún tipo de inversión, mientras se concede esa ayuda, pues eso podría haber un estudio de adelanto financiero. Claro, tiene un riesgo, evidentemente, de que no llegue la subvención, pero bueno, si la empresa, normalmente los proyectos se quieren acometer por una necesidad, no tanto por la subvención en sí, sino porque es una necesidad el acometerlos, pues también existe esa posibilidad. En cualquier caso, también las empresas que tengan interés en contactar con vosotros, bien para presentaros el proyecto, ¿a cuál de los dos? ¿O cualquiera de los dos sería objetivo para que os manden un mensaje o cómo hacemos? Pues con cualquiera de los dos. Si queréis, nos ponéis en comunicación a los dos, a Claudia y a mí, y sin problema. Y nosotros, entre nosotros, ya mecanizaríamos cuál sería la metodología, pero en principio, Claudia y yo, sin problema. ¿Vale? Claudia sería también para la parte más técnica, para cuando ya realmente queramos hacer algún diagnóstico en profundidad, y yo pues para otros temas también más transversales, por decirlo de alguna manera. Pero en principio, Claudia y yo. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes. Sí, No veo sé muy que bien. por aquí nos han puesto, si quieres voy comentando yo, José Luis, si te parece, que veo las Sí, sí. preguntas por aquí por el chat. Vale, nos han preguntado que cuáles son los criterios para la evaluación de los proyectos en el caso de la convocatoria que hemos hablado al inicio de economía circular. ¿Vale? Es una buena pregunta porque al final es muy importante, ¿no? Que se sepan cuáles son estos criterios. Están en las bases reguladoras, son muchos, por lo cual tampoco voy a entrar en cada uno de ellos, pero si hacer un barrido general tenemos por una parte los criterios que solo dependen de lo que es la empresa, pues por ejemplo, que tengan igualdad de género dentro de las personas que están dentro de la empresa. Luego, pues que tengan certificados como la etiqueta Ecolabel, la ISO 14001, responsabilidad sólida de pues, las RSC. Entonces, hay distintas tipologías de criterios que solo dependen de la empresa, ¿no? Pues el tamaño de empresa, luego si en el proyecto pues hay nueva contratación, pues son diversos criterios que normalmente existen en todas las convocatorias. Y luego existen unos criterios específicos que son de valoración de lo que es el proyecto, ¿vale? Que te valoran pues la innovación dentro de, pues por ejemplo, si estamos haciendo simplemente una inversión en equipos pues para hacer un aumento o mejorar
la calidad de la reutilización de un material, pero sin tampoco pues ejecutar tecnologías que estén dentro del marco de las tecnologías innovadoras ahora mismo en el sector, pues no contaría tanto, o sea, no tendría tanto valor como un proyecto que arriesgue, ¿no? Pues con estas nuevas tecnologías que están surgiendo actualmente. Luego hay otros criterios que son pues, la valoración de la memoria, ¿no? Que para eso estamos nosotros y que vamos a intentar, por supuesto, recibir la máxima de puntuación. Valoración de la memoria, de los presupuestos, de todas las certificaciones que vamos a, o sea, pues todos los papeleo, ¿no? Administrativo, o sea, que esté todo en perfecto estado. Y luego también tenemos pues el tema de los sectores prioritarios que he comentado al inicio de todo, que existen unos CNAEs en el cual la industria química, pintura estaría pues dentro de estos CNAEs prioritarios, por lo cual ya tendríamos 10 puntos de más respecto a otros CNAEs, por eso también hemos querido hacer un poco de hincapié en esta convocatoria. Luego también que se traten sustancias que se consideran prioritarias y luego también que tengan sinergias con las estrategias actuales, ¿no? La Estrategia Española de Economía Circular, el nuevo Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular y otras estrategias, tanto europeas como nacionales, por lo cual lo que nosotros hacemos es realizar un análisis que ya evidentemente tenemos hecho de todas estas estrategias y buscar cuáles son las problemáticas que los proyectos que vosotros presentáis van a solucionar. Y hacemos una especie de match y una justificación de cómo se adapta o cómo pues, resuelven estos problemas de estas estrategias para poder pues, puntuar el máximo posible, en este caso en los criterios. Un poco esto como a nivel general. Luego veo que también nos preguntan si el anticipo es obligatorio. Esto es una pregunta también importante porque, bueno, no sé si habréis visto en el caso del PERTE del vehículo eléctrico, pero hay convocatorias que sí que es obligatorio, ¿vale? Este anticipo, por lo cual, ¿qué es lo que te hace? Pues obligarte a que tengas que pedir pues unos avales a los bancos. Entonces, este punto es un poco crítico para las pequeñas empresas, puesto que es más pues difícil, ¿no? Conseguir estos avales. En este caso, lo que se ha hecho es una recapacitación de las convocatorias pasadas y lo que han hecho es no obligar a pedir un anticipo, sino que tú como empresa puedes decidir si pides este anticipo o no, por lo cual no tienes la obligatoriedad de pedir estos avales. Y luego, por último, nos preguntan si damos un acompañamiento integral a la presentación del expediente, ¿vale? En este caso, sí, o sea, la presentación de ayudas normalmente tiene varios hitos, ¿no? Una es la identificación del proyecto y aquí es donde creemos que es bastante importante que nosotros entremos porque somos los que determinamos que sí que encaja con la convocatoria o no, o pues le falta por cumplir X requisito y hacemos evidentemente todo lo posible para que se puedan conseguir estos requisitos y poder presentarse a la ayuda. Luego tenemos la fase de presentación del expediente, pues que cubre toda la parte de redacción de la memoria, pues de justificación de todos los criterios, justificación de la parte administrativa, los business plan que también son necesarios. Bueno, al final se exige, como sabéis, muchísima información en estas convocatorias, somos conscientes, además de las certificaciones, damos un acompañamiento tanto en la certificación del DNSH, que sabéis que ahora pues en todas las convocatorias de ayuda se nos exige, en todas las del Next Generation, se nos exige una especie de evaluación ambiental, ¿vale? Que en este caso pues también tenemos expertos dentro de la casa que estamos dando soporte a todas estas evaluaciones de impacto ambiental para las ayudas y también, pues como comentamos, las certificaciones ex antes de clasificación de los proyectos según sean pues investigación industrial, desarrollo experimental, etcétera. Y luego tenemos la fase de, una vez se ha concedido la ayuda, la justificación. Una vez se concede la ayuda y tú estás ejecutando tu proyecto, cuando terminas de ejecutar el proyecto, tienes que justificar al organismo gestor que has utilizado el dinero que te han concedido de la forma correcta y como habías indicado en la presentación del expediente, ¿vale? Por lo cual nosotros aquí también entramos y hacemos toda la parte de la justificación de todo el proyecto, ¿vale? En el caso de que haya alguna modificación, no hay problema siempre y cuando avisemos al organismo. Esto nosotros pues lo tenemos muy por la mano. Además tenemos pues una buena comunicación con toda la parte institucional, como también ha comentado antes Enrique, entonces por aquí pues no habría ningún problema. Y creo que no habían más preguntas, así que...
Bueno, pues si no hay más preguntas, os agradecemos a todos la asistencia. También vamos a tener esta jornada grabada dentro del portafolio que tenemos en la SEFAPI de jornadas de interés para los socios. Cuando esté grabada os lo comunicaremos también por circular a todos los asociados y aprovecharemos a recordaros también los contactos de Claudia y de Enrique para que podáis dirigiros. Si alguno tuviera más necesidad de hacerlo con mayor prontitud, pues nos contactáis en la asociación y os damos sus correos electrónicos para que os podáis poner lo antes posible en contacto. Y bueno, sin más, muchas gracias a Claudia y a Enrique por la presentación. Esperemos que haya mucho éxito en estas convocatorias y solicitudes y lo mismo, pues sale algún plan muy estratégico, muy especial para nosotros y volvemos a organizar alguna cosa ya más concreta, ¿no? Como decía antes, están constantemente saliendo cosas, así que no se descarta. Perfecto, así que muchas pues gracias muchísimas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.